Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Marx. En este vídeo voy a ofrecer algunas reflexiones, algunos comentarios sobre aspectos básicos de la filosofía de Marx, del marxismo. Cabe decir que Marx es un filósofo que puede ser encuadrado dentro de los pensadores o filósofos de la sospecha. Otros dos que también son considerados de esta manera son Nietzsche y también Freud, porque ponen en duda la vigencia del capitalismo, de la cultura occidental, etc. Pero hay antecedentes del marxismo. Por ejemplo, está la izquierda hegeliana, que imprime al hegelianismo un giro materialista y antirreligioso, o ateo, o agnóstico, podríamos decir. Feuerbach, por ejemplo, defiende el concepto de alienación religiosa y dice que Dios es como una proyección humana, pero una proyección humana fantástica, que pone en un ser supremo, que es Dios, las cualidades extremas o las cualidades absolutas inventadas desde una perspectiva humana en esa figura divina. Por otra parte, otro antecedente del marxismo es el socialismo utópico, que pedían reformas sociales sin revolución. Está el caso de Owen, está el caso del conde de Saint-Simon, etc. También están los teóricos del liberalismo económico que desarrollan la teoría del valor, como por ejemplo Adam Smith, David Ricardo y otros. Y también se puede considerar como un antecedente del marxismo a la filosofía de Rousseau, que atribuyó la desigualdad de las clases sociales a causas basadas en los comportamientos de los grupos sociales, en definitiva, a causas sociales. En cuanto al materialismo que afirma el marxismo, pues cabe decir que este materialismo se puede decir que significa que las causas de los cambios sociales, las causas que dan lugar a la realidad humana y social, derivan de elementos materiales, y que por tanto existe una negación rotunda del valor de la religión, que es calificada por Marx como el opio del pueblo, y también la negativa a aceptar cualquier tipo de idealismo o espiritualismo, como por ejemplo el de Hegel y el de otros filósofos anteriores que eran idealistas, como por ejemplo Platón, Sócrates, etc., Parménides, etc. En cuanto al propio materialismo marxista, en cuanto a la definición de materialismo dialéctico, para este la naturaleza es lo único real y cambia según leyes dialécticas, que son la ley de la unidad y oposición de contrarios, la ley del salto cualitativo y la ley de la negación de la negación. Por otra parte, también podemos hablar del materialismo histórico, que señala que la historia avanza dialécticamente y que hay una tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y por lo tanto un antagonismo de la clase burguesa contra la clase productiva, contra la clase obrera o la clase proletaria. En este sentido, podemos decir que hay una antítesis, que sería la dictadura del proletariado, que llevaría a la revolución del proletariado, y que llevaría en una síntesis también al comunismo, atravesando también el socialismo. Y en definitiva, en el comunismo se conseguiría, según las tesis marxistas, una sociedad sin clases, la realización del hombre y el fin de la historia. Realmente la revolución del proletariado viene causada o provocada por un capitalismo, diríamos, muy negativo, que afecta a los seres humanos, y que supone también que existe una alienación económica, una alienación política y una alienación religiosa. El ser humano se siente extrañado en sí mismo porque se siente explotado por los capitalistas. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y finales del mismo siglo también, etc. Por lo tanto, realmente hay estos movimientos que explican los antecedentes del marxismo, el surgimiento de esta corriente filosófica. Ya si entramos un poco más en detalle, podemos decir que en el materialismo dialéctico Marx sostiene que la materia, la naturaleza, es lo único real y es una realidad dinámica que se transforma según unas leyes internas que son dialécticas y que están inspiradas en la dialéctica hegeliana. Por ejemplo, la ley de la unidad y oposición de contrarios significa que toda realidad está hecha de contrarios que luchan entre sí. La ley del salto cualitativo, que los cambios cuantitativos de materia provocan cambios cualitativos en costumbres, en ideas, etc.
Y, por último, la ley de la negación supone que las contradicciones se superan en una nueva unidad que sería como la síntesis del esquema hegeliano, pero desde una interpretación materialista. En definitiva, el materialismo dialéctico de Marx se opone directamente al idealismo hegeliano al sustituir la idea de Hegel por la materia y se transforma o se invierte totalmente la dialéctica hegeliana. Por lo tanto, bueno, pues es un avance también en el desarrollo de las ideas, en filosofía también. Hay claramente en el materialismo marxista pues una crítica profunda al modo de producción capitalista, en definitiva a la sociedad capitalista, porque, según Marx, el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y el producto de su trabajo se convierte en una mercancía que tiene un valor de cambio real que se mide en dinero y que viene determinado por el tiempo necesario para producir la mercancía. Ciertamente hay un valor también de cambio de mercado, que es el valor en dinero del producto en el mercado y que depende de la ley de la oferta y la demanda. Esto produce una gran injusticia social, una gran explotación económica de los trabajadores, de la clase proletaria, con jornadas de trabajo de 12, 14 horas o más incluso. Y según Marx, la diferencia entre lo que el obrero recibe por su trabajo y lo que el producto cuesta en el mercado genera un beneficio que según Marx hay que denominar como plusvalía, que se queda en manos del capitalista y no retorna al trabajador, que lo ha generado. En este sentido, según Marx, la plusvalía supone una distribución desigual de la riqueza y hace que el trabajador se sienta esclavo de sus propios productos, que él produce, alienado, por tanto, enajenado en su trabajo. Y esta es una de las grandes contradicciones del capitalismo, que únicamente se supera, según Marx, con la creación de un comunismo, con la eliminación de la propiedad privada, en definitiva. Por eso, también pues en el marxismo se analiza la alienación y sus formas. Está claro que el concepto de alienación estaba ya, por ejemplo, en Hegel. La idea sale de sí misma y se exterioriza en la naturaleza, y en Feuerbach, cuando hablaba de la alienación religiosa, porque para Feuerbach la religión es una ilusión falsa. En Marx, en cambio, la alienación podemos decir que se aplica a una clase social concreta, la clase proletaria u obrera, y el hombre se proyecta en el producto de su trabajo. Pero cuando el trabajador considera este producto como algo que no es propio de él, que es ajeno a él y que solo le sirve para poder sobrevivir a duras penas, se produce pues una enajenación o alienación, un extrañamiento, un distanciamiento del mismo y, en definitiva, una clara deshumanización, que es contra lo que lucha precisamente Marx, contra lo que se quiere ir con el marxismo que él propone. También Marx considera que hay distintos tipos de alienación. Además, existe la alienación económica, porque el trabajo en el sistema capitalista de producción del siglo XIX no es creativo, sino forzado y repetitivo, lo que hace que el trabajador se sienta como una mercancía en manos del capitalista y que se enfrente con la otra clase social, que es la burguesía o la alta burguesía. Por otra parte, también según Marx, existe una alienación social y política, que es el resultado de lo anterior, porque existe una sociedad dividida entre clases dominantes y un Estado que se convierte también en un poder enemigo porque está a favor de las clases adineradas, de las clases burguesas, en definitiva de la alta burguesía. Y, según Marx, existe indudablemente una alienación religiosa, ya que la religión ofrece un consuelo falso, inventado ante esta situación, y además frena la transformación social y por tanto diríamos que Marx la califica como el opio del pueblo, porque impide los cambios sociales en el propio mundo, en la propia tierra, en la propia vida humana, que según Marx es única, ya que no existe Dios, y partiendo de la base de su ateísmo, pues él considera que frena, como ya he dicho, los cambios a mejor en la sociedad humana. En definitiva, diríamos que este concepto de la alienación pues es muy interesante, y si hubiera que hacer pues una clasificación, un cuadro, comparando el concepto de alienación de tres filósofos como son Hegel, Feuerbach y Marx, se podría decir que según Hegel, quien se aliena es el espíritu, que es la razón o la idea. ¿En qué se aliena según Hegel? En la naturaleza, en la historia, en la cultura. ¿Cómo se supera? Mediante la identificación entre el espíritu, que es el sujeto, y la naturaleza, que es el objeto. Una identificación entre sujeto y objeto. En cambio, la alienación en Feuerbach sería
el hombre, en sentido genérico, que está alienado. ¿En qué se aliena? Pues en un ser superior, Dios, que supone que, según Feuerbach, el hombre proyecta todas sus ilusiones, todos sus deseos en esa figura ficticia de Dios, inventada. ¿Y cómo se supera esa alienación según Feuerbach? Pues mediante el reconocimiento de la alienación y también con la filosofía materialista, con el materialismo, en definitiva. Y según Marx, el que se aliena es el asalariado, el obrero, el trabajador, diríamos el proletario. ¿En qué se aliena? Pues en el producto del trabajo, que supone una explotación por parte de la clase burguesa respecto al asalariado. ¿Y cómo se supera esa alienación en el trabajo, en el producto del trabajo? Pues de manera práctica o práctica, mediante la supresión o la abolición de la propiedad privada y la creación de un comunismo. En este sentido, uno de los conceptos fundamentales del marxismo es la revolución del proletariado. Hay una marcha inexorable de la historia que lleva a la superación del capitalismo desde el planteamiento marxiano, y el trabajador puede acelerar con su acción esta transformación. Esto pues se ha visto que es erróneo porque no se ha superado el capitalismo de ninguna manera. Estamos en pleno siglo XXI y sigue existiendo el capitalismo, pero pues era un planteamiento propio de Marx y que pues se ha visto que no se ha cumplido. Por otra parte, también insistía Marx en que el capitalismo lleva en sí mismo el germen de su propia autodestrucción. Su lógica interna pues le llevaría a crisis constantes y a la acumulación del capital en muy pocas manos. Esto sí es cierto, pero no ha supuesto su desaparición. De hecho, actualmente existe un capitalismo neoliberal o un neoliberalismo capitalista. Por lo tanto, es verdad que Marx pues intenta que el proletariado desarrolle conciencia de clase, de sus derechos, y que se oponga violentamente a la burguesía capitalista para mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Y esta tensión, según Marx, tiene que desembocar en la revolución del proletariado, que tendría, según él, 3 etapas. En la primera se podría hablar de la dictadura del proletariado, que es una etapa de transición en la que el proletariado controlará el Estado y se apropiará de los medios de producción burgueses. En una segunda etapa se llegaría al socialismo, que supondría que se abolirían progresivamente las clases sociales y la propiedad privada, y en una tercera etapa se llegaría en la fase final al comunismo propiamente tal, en el que no habría clases ni Estado, y que significaría la realización del hombre y el final de la historia, puesto que desaparece el enfrentamiento entre clases sociales, que era su motor. Esta última etapa del comunismo, tal como la plantea Marx, sin Estado, etc., pues no se ha cumplido en ningún país del mundo, ni en la China comunista, ni en la Rusia, ni en la antigua Unión Soviética, ni en otros países que han desarrollado el comunismo, como es Cuba, por ejemplo. Y en otros más tampoco esto ha sucedido. En cualquier caso, pues el marxismo pues, ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la filosofía, del pensamiento económico, de la sociología, tanto durante el siglo XIX especialmente, como durante el siglo XX, y a nivel político, por supuesto, también ha tenido una extraordinaria significación, pero ya ha sido superada como teoría, aunque tiene que seguir siendo estudiada, valorada, analizada, interpretada, etc. En este sentido, pues hay un impulso crítico y moral de mejoramiento de la sociedad, de la vida humana, de la calidad de la vida humana, y en ese sentido el marxismo es una doctrina filosófica positiva, porque es un materialismo que propugna el que haya un bienestar para todas las personas en este mundo material, y en ese sentido pues es útil como forma de interpretación del mundo, de la realidad humana, de las situaciones humanas, de las mejoras que se pueden realizar desde una perspectiva social, y en ese sentido sigue siendo muy útil el marxismo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.